por aquí dando la vuelta como casi una hora. Si queréis, podéis dejar las mochilas que en la sala capitular, sí, a la izquierda. A la izquierda hay una persona ahí, entonces esta Marina, las podéis dejar ahí las mochilas y ella con la tema, el que no quiere por no andar con ellas, por no andar con peso. No, muy cargado. Una escisión de la Orden de Cluny, es una orden francesa, sale una serie de gente de esa orden porque pensaban que no estaban cumpliendo con uno de sus preceptos, que pensaban que tenían un exceso de riqueza, que no se practicaba lo de la pobreza, y luego pues comenzaron en España, y en el año 1204 el rey Alfonso VII les concede el hecho de poder instalarse cerca de Cernégola, cerca de la capital de Burgos, montar un monasterio, es una fundación real. Estuvieron ahí durante un tiempo, pero luego el reino de Castilla tenía problemas con el reino de Navarra, y entonces el rey Alfonso VIII les traslada a San Cipriano Montes de Oca, que ahora es La Rioja, pero bueno, pues entonces están allí también durante un tiempo tratando de pacificar y de aplacar un poco la zona, y no les gusta el sitio. Y ellos habían conocido las merindades, tenían alguna propiedad aquí y se cogen el carosto en las chupas y sin encomendarse a nadie se vienen aquí. Se instalan provisionalmente en una aldeita pequeña que hay aquí que se llama Fontumorera, y consiguen comprar el terreno donde se ubica toda la edificación a la familia Velasco, que eran los señores de Medina de Pomar, que luego llegaron a condestables y montaron aquella capilla que es más que la propia catedral, en la catedral de Burgos. Bueno, pues compraron el terreno y comienzan a vivir aquí, y están hasta la desamortización de Mendizábal. Lo que vamos a ver es el comienzo del gótico, como lo que tenemos aquí, porque a veces se asocia el estilo gótico del arco ojival, se asocia bastante con la orden con el Ciste. Vamos a ver gótico, vamos a ver algo pues había muy pocas posibilidades, no se había descubierto América, se tenían que quedar pues un poco de criados de los hermanos, y había que solucionar su vida viniendo al convento. Castilla, como estamos en la iglesia, es una nave central con las bóvedas estas cuatripartitas, que cuando se ha arreglado la cubierta, se ha comprobado que las cuatro son diferentes. Desde abajo nos parecen iguales, pero son diferentes. Y tenemos una plano con una cúpula con unos dragones pintados. Bueno, toda la pintura que vamos a ver, que es muy poca, es en azul y en rojo, porque los tintes que obtenían eran el óxido de hierro, como es esto, y azul de cobalto. Pertenecen a la época del Renacimiento. La capilla esta es que llamamos la capilla de los Velasco, porque en la clave de arriba tiene el escudo de los Velasco, y esta es una capilla que tiene una cripta. Nosotros vamos a pasar por una serie de sitios y luego podéis bajar a la cripta, no tiene luz y lo que hay son huesos. Aquí también hay huesos. Esto fue quizá el primer motivo por el que se empezó a trabajar, se empezó con el voluntariado.
Este ha sido un lugar que quedó abandonado, que luego fue la cantera de la zona, que necesitaba una piedra, venía, cogía, se lo llevaba, la sacaba de cualquier parte, aunque se cayera luego todo el resto, le daba lo mismo. Y aquí había esqueletos, bueno, pues se habían sacado todos los huesos y tal. Y el tema era, bueno, pues vamos por lo menos a darles un poco de dignidad a esos restos. Y el tema era porque colocar un poco los altares y ponerles a estos, a ver, ponerles, que yo digo que por mucho que les demos el plano ese de los muebles de Ikea, esto sería la resurrección de su monta, o sea, no hay manera, no hay manera, pero bueno, ahí están y con, bueno, pues con la dignidad que le pudimos dar. Fue tan provechoso aquella semana que para el miércoles se había hecho todo el trabajo que estaba programado para la semana completa, que así llevamos pues ya 13 años, cada semana de voluntariado que coincide el domingo con el primer domingo que sea del mes de agosto, se trabaja aquí, sobre todo los voluntarios que a veces pues podemos ser muy intrépidos. El trabajo que más solemos hacer es con el tema naturaleza, porque la hiedra crece muchísimo, tapa cualquier cosa y más, pero bueno, se trabaja y bastante bien. Por aquí tenemos lo que fue la sacristía, que luego tenemos bastantes altares repartidos. El significado de esto es que los monjes, o sea, un monje no es un sacerdote. Un monje puede ser sacerdote, puede ser médico, puede ser enfermero, pero el monje en sí hace una vida de oración y demás, pero no es sacerdote. Pero aquellos monjes que a su vez eran sacerdotes celebraban una misa diaria y ellos como norma tenían que, en cada altar se celebraba una sola misa. O sea que hacía falta tener varios altares. Esto da a la zona norte y esta era la que se llamaba la Puerta de los Muertos. Era por aquí por donde salía al cementerio, que está a los lados. La sacristía, aquí también vemos que eso estuvo en su momento abierto, después se ha cerrado. Y esta es la cripta que pertenece uno de los negocios de la iglesia. Estos pagaron mucho más porque se compraron la zona de la cripta, el cristiano pagaron y su señora doña Catalina. Como curiosidad os diré que esta lápida de Piro y esto tiene un valor los años. Bueno, pues vamos a salir aquí. Bueno, pues estamos en el claustro. El claustro en un monasterio es una parte importantísima porque es un lugar por donde discurre toda la vida de este monasterio. No es el primitivo, el primero era solo la planta, pero el Cister celebró una cosa que llamaron la Congregación de Castilla, o sea, algo como se podría parecer un poco a lo que puede ser un concilio, o sea, una reunión de cómo vivimos, cómo tenemos que vivir, cómo tendrían que ser las cosas, y entonces deciden que una de las cosas que hay que hacer es que los monjes tengan que tener un poco de intimidad, que no vivan así como un poco revueltos. Entonces hay que hacer unas celdas, hay que habilitar unos sitios y encargan un claustro a unos canteros cántabros, la familia Naveda. Cantabria siempre ha dado muy buenos canteros. Entonces vienen 3 miembros
O sea, durante los años vienen 3 miembros de esa familia, o sea, el padre, el hijo y un sobrino. Ellos habían trabajado, el primer Naveda y el segundo, habían trabajado en el Escorial con Juan de Herrera y hacen este claustro, es totalmente renacimiento. El único techo original que nos queda es este trozo de aquí y esos 3 orificios que vemos, por ahí colgaban las maromas con las que se tocaban las campanas, que sería de las primeras cosas que aquí desaparecieron. La historia de todo lo que falta, de qué ha pasado aquí, comenzó sobre todo en el año 1809. En 1808 comienza la guerra con los franceses, la guerra napoleónica, y los franceses pasan por la zona, ellos además, había muchos soldados que no tenían sueldo, sino que era al pillaje. Sabían que aquí pues estaban las cosechas, estaba el ganado, había cantidad de cosas, y vienen aquí, se instalan ellos y expulsan a los demás. Eso en 1809. En 1814 se acaba la guerra con Napoleón y entonces Fernando VII pues vuelve a España. Hubiese estado estupendo en Francia, pero bueno, no, vuelve. Así que, como al final esto era una fundación real, dicen que los monjes que vuelvan otra vez al monasterio. Y vuelven, pero vuelven muy pocos. Luego, durante un montón de años, este país se mete en las guerras esas carlistas, que si la heredera era Isabel II, que si era el hermano de Fernando VII, Carlos, total que es, bueno, pues aquí hay mucho menos gente. Y en 1820 hasta el 23 el trienio liberal. El país se hace liberal y dice, bueno, pero venga, otra vez los monjes fuera. La cosa es que ven y vete y ven, para cuando pudieron ellos volver en el 23, ya aquí había una ruina importante. Y luego eran tan pocos que yo me imagino que cuando tenía una gotera movía la cama que se suba y luego llega ya el tema de Mendizábal. Yo, con respecto a lo de la desamortización de Mendizábal, a mí me parece que Mendizábal tenía muy buenas intenciones, porque lo que conocemos como la península ibérica, más del 60% no servía absolutamente para nada. Estaba en manos de gente que nunca había trabajado, porque tampoco sigue siendo así, ¿no? El que menos trabajar normalmente suele ser el que más tiene, o lo ha heredado o lo ha robado, pero son de rositas, y esto era bastante caótico y había una necesidad de que la gente tuviera un trozo de tierra donde sembrara algo y se pudiera comer la cosecha que de ellos salía. Empiezan a decirles, bueno, lo que tienen que hacer es vender, y se vende bien. Se venden bien los terrenos, se venden bien los 10 molinos que tenían también un batán, porque cultivaban el vino. Todas esas cosas lo van vendiendo, pero lo que es el edificio en sí, pues no se vendía. Así que el propio subastador, que era un señor de Villarcayo, Arteaga, se lo queda en el precio de salida de la subasta, que eran 90.000 reales. Se lo queda en propiedad, ya se marchan los poquitos monjes que quedaban, y él cede el uso de la iglesia y la sala capitular, el lugar donde han sacado las mochilas, lo cede al obispado de Burgos para que se haga una parroquia. Se hace una parroquia, hoy en día sigue siendo la parroquia de Santa María de Río Seco, pero después ya los herederos de ese señor no tenían una propiedad, tenían un problema. Y entonces ya ceden la propiedad al obispado de Burgos. En el año 2020, todos con mascarilla, se firmó ahí el acta de la Fundación Salvemos Río Seco, y el obispado ha cedido la propiedad durante 50 años a la fundación.
siempre suele haber alguien que dice, y cuando después de 50 años, yo en un bote, yo ceniza en un bote, dentro de 50 años, o sea que, pero se está trabajando y se está trabajando bastante, y bueno, la prueba es que soy 56 años. Cabras, tenían vacas, todo tipo de animales. Hay que pensar que aquí solía haber normalmente unas 10 personas trabajando, 25 los de leer y escribir y aproximadamente 75 los de la mano de obra. Cultivaban, porque ellos fueron los que aquí trajeron, por ejemplo, el trigo. Aquí se consumía centeno. El cultivo del centeno puede producir un hongo que producía lo de las fiebres de Portezuelo. Luego ya los Beatles le encontraron otro uso, pero en principio era así. Entonces ellos trajeron el trigo, fueron los que introdujeron la mayoría de los frutales que hay aquí, el ciruelo, el cerezo, la manzana, cultivaban también el lino y con ese lino lo tejían, pero por eso tenían el batán abajo en el río. El batán es un martillo enorme, grande, de madera que golpea el tejido cuando van pasando el tejido mojado y lo van golpeando para que se compacte, para dejar las fibras del lino que sean muy finas y tal. Y esta es la historia, que los franceses llevaban el catastro y era como nuestra declaración de la renta, sabían la cosecha que había habido y tal. Aquí no tenemos nosotros, quizás no nos han ustedes sí estuvieron. El tamaño de este lugar probablemente fue el doble y nos queda esta cubierta, o sea, esta cúpula que se llama de terceletes, esta es del final del gótico y ha sido la última cubierta que se ha recuperado. Y desde un poquito más adelante podemos ver que es más que una obra de ingeniería, porque hay unos cálculos hechos de forma que ni un gramo se posa sobre la propia cúpula. No hay nada, que está todo en los muros laterales. Ha sido la última obra de cubierta muy importante. Bueno, que el tema nuestro también era lo que estaba cubierto, recuperar la cubierta, porque ahí también había árboles, había caído todo y estaba en muy malas condiciones. Sí, estaba en muy malas condiciones, pero bueno, se ha conseguido conservar. Un señor que es arquitecto, que estaba muy vinculado a temas de patrimonio en Burgos, y este señor debió de llegar a Burgos y una gente, como el ejército de provincia, pero y aquello merece la pena y habría que hacer algo tal. Y efectivamente patrimonio se involucró, la Junta se involucró, vamos en el 37, el 38, el 36, 37, 38 y 39. Son el año de finalización de esa falda. Aquí ya es la falda de la sala capitular, la de la iglesia, la de las sillas y esta la del refectorio. Porque esta zona de aquí era el refectorio, el comedor. Era otra zona que estaba totalmente cubierta, pero de fondo estaba todo tapado. Esto fue un trabajo de una semana completa y se consiguieron sacar las 4 claves que las tenemos en la sala capitular, luego las veremos. Y que era el comedor seguro. No sabéis la cantidad de huesos de gallina, de conejo,
pero había cantidad. Al año siguiente del vaciado ese, ya con nada, comprobamos que hay una parte que está como con hierba y un cauce. Bueno, pues debajo hay una canalización, porque limpiaban a baldeo. O sea, baldeaban y circulaba por debajo el agua. El programa, o sea, en el proyecto trabajé. En esta placa veo mis manos y me las identifiqué. Bueno, vamos a ver. Estamos en una zona, esta zona de la parte de arriba debía de ser una huerta huerto de temporada. O sea, en esta época estarían empezando quizá a coger pues, coliflor, berza, y luego en verano pues ya la lechuga o los pimientos después de que llegaron de América, el tomate que también pensamos que ha existido siempre, la patata, todo eso nos vino de América y fue posterior, pero bueno, zona de huerta de consumo. Y esta parte de abajo, la idea que teníamos era de que era una zona ajardinada, probablemente bastante elegante, porque ahí tenemos la Torre de la Abad. Nos queda un paño de la Torre de la Abad. Eso se desprendió, se desplomó en la década de los 80. Entonces, pero esta era una zona mucho más principal. El edificio que está pegando a la torre le llamamos la galería jónica porque tiene esas volutas típicas de la columna jónica. Bueno, pues tema Calleja. Calleja tiene una productora, no tiene una ONG. Él da la sensación de que tiene una ONG y de que viene arreglando las cosas. Pero él lo que tiene es una productora. Necesitaban iban a hacer un programa, entonces les parece un sitio estupendo donde se puede rodar el programa. Hay que hacer algo. ¿Qué se podría hacer? Pues quizá recuperar jardín que hubo ahí. Se hicieron
hagáis excavaciones arqueológicas para ver si realmente había habido un jardín y si en el centro de ese jardín había habido una fuente. Efectivamente, había habido un jardín y había habido en el centro una fuente porque quedan restos de esa canalización. Se rodó el programa, pero yo lo que os puedo decir es que el rubio de Calleja es como el mío, teñido. O sea, Teñido. teñido. Sí. El tío, yo no sé, bueno, pues al final la televisión es un espectáculo. Un espectáculo donde puedes o llorar, o reír, o quizá indignarte viendo ciertas cosas, pero no tiene más visión, no va más allá. Entonces, días antes de todo esto, de todo el tema de la plantación esta, se planteó a gente y entonces el que entró al trapo y entraba a su gracieta y a sus chistes, pues mira, y así salió un programa que a mí no me gusta. Porque vas donde alguien que no es voluntario y le dices ¿qué es el Fister? Y se da la vuelta y dice ni puta idea. Y eso no se corta. Pues da impresión muy mala. Pues da muy mala impresión. Muy mala impresión y a ver, o dirígete a la gente que te pueda contestar. Que aquí estuvimos, porque se pusieron 1.700 plantas. 1.700 y las pusimos los voluntarios más los jardineros que en aquel momento era el mes de mayo y estaban contratados, los ayuntamientos contratan gente pues de 6 meses y tal. Bueno, pues vinieron los de Medina de Pomar, los de Villarcayo, los de Soncillo, o sea, vino gente muy bregada en estos trabajos. Porque el día que al final que se colocó la piedrita esa del camino, lo que pudo sudar la gente. Y el programa el tema y la grabación se terminaba un viernes y el sábado ya se hacía el encuentro final, que era en la plaza de Oña. ¿Por qué Oña? Pues porque si llovía podíamos entrar se podía grabar a cubierto, y porque Oña era el pueblo que más llevar allí. O sea, lo de la ONG. Y ¿quién pagó las plantas? ¿Quién pagó las plantas? Pues mira, al final aquí todo lo pagó las marcas comerciales. Porque a los jardineros les hicieron ponerse unos niquis que ponía Steel. Steel. Las motosierras. Herramientas, sobre todo, herramientas. Y luego, mientras están dando el programa, te ponen el anuncio de Generali Seguros. Y luego hizo un esfuerzo enorme un jardinero que tiene un vivero en Medina, que es la jardinería Alba. La cosa es que el miércoles le suena el teléfono al de la jardinería y veo que uno se va para atrás, se sienta ahí y que se le estaba cambiando la cara. Cuelga el teléfono y dice, tenemos que acabar mañana en vez de pasado mañana. Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues quedándose la gente aquí. Bueno, pues se encarga, ya veré, no os preocupéis porque comida habrá. Bueno, empezaron a traer, trajeron bastantes cosas. De acuerdo que la panadería de Monpuentes había hecho una barra de pan como de 2 metros, enorme de grande, y estaba lleno a tope de todo. Después este año, Juan B, el cura, que ese sí que es listo, organiza un curso de jardinería y vino el de Alba y nos dice, bueno, vamos a hacer a la mañana, 21 personas aquí, ¿no? Hacer el curso de jardinería y dice, vamos a hacer por la mañana la clase práctica y luego ya comemos y después de comer lo teórico. El curso valía 10 euros con comida y todo. Pero yo cuando me dijeron, bueno, le pagáis a H lo que se ocupa de la comida, digo, bueno, pues esa señora
ella y su marido, que son los primeros voluntarios y los más dispuestos que puede haber, que viven en Manzanero. Digo, si se ocupa Chelo, hombre, no pasa, efectivamente, no. ¿Cuál era el tema? Había que meterle un viaje, quitar hierbas malas, podar. Pues el curso de jardinería aprendimos todos a podar, quitar las hierbas malas. Lo dejamos niquelado. Comimos y ya después pudimos enterar, oye, que yo pongo el geranio para aquí y se me muere. Lo pongo para allá, ya fue la conversación. Pero hubo un trabajo y luego este verano también se ha trabajado. Lo que pasa que ha sido tristísimo, pero como no ha llovido nada, estaba seco. Ahora, si tenéis lavanda, lo vendemos, las flores de lavanda se cortaron todas, se secaron y se pusieron en bolsitas. Bueno, pues vamos a bajar por estas escaleritas. Bueno, y la yedra esta de arriba, ahí era un tronco. Es un elemento arquitectónico que se utilizaba, se comenzó en Italia en el Renacimiento para pasar. Veis que hay 2 paredes abajo, 2 muros y arriba ya hay 3. Cuando unas mesas que fueron para la tercera boda, valía lo mismo alquilarlas que comprarlas. Imaginaros cómo van las cosas hoy en día, ¿no? Sí. Claro, si tenía que venir a recogerlas, había que desplazar, mano de obra, un vehículo, tal, y las dejaron. Y luego se utilizó mucho lo de la paja. La paja te da mucho juego. Da mucho juego como... Sí. Pues a mí lo del árbol se me da pena. ¿Y qué era? ¿Qué árbol? Pues yo creo que era un cerezo de estos silvestres, de estos cerezos que no dan nada, pero nos daba sombra. Pero bueno. Bueno, pues este lugar es lo que fue la hospedería. Para esta orden la hospedería era bastante importante. Ellos tenían una hospedería y yo os he dicho que no tiene esto nada que ver con el tema del Camino de Santiago, pero sí podía aquí venir gente pues con el concepto que hoy podemos tener de lo que es una residencia, un lugar donde dices, bueno, pues mi vejez me la paso ahí, que me cuiden y tal. Y fue el lugar donde hicimos la primera excavación arqueológica. Al año siguiente de haber, o sea, en el 2014 fue lo del arquitecto, cuando lo del agua, que nos vio a todos ahí entusiasmados, y en el 2015 vino, catequizada por Félix Escribano, por el arquitecto, una arqueóloga. También yo creo que nos miraba con una cara como decía, pero Dios, que no meterme aquí. Pero algo lo vio, o lo que digo yo, pues el espíritu de Río Seco se le contagió, que hizo una delimitación de zona y tal, hay un trozo, y dijo, bueno, yo os voy a dejar un rato porque voy a ir a Villarcayo a buscar dónde me quedo a dormir. Y le digo, no vayas a ningún sitio, que yo tengo en casa 11 camas. Total, que la mujer se quedó y ya ha venido 8 años. 8 años completos, y el primer año encontramos, bueno, una moneda, el esqueleto de una cabra, que a mí me parecía la bomba encontrar el esqueleto de una cabra, pero ella no le daba ningún valor. Venga, quita. Y luego piensas en lo de los arqueólogos, siempre que se les ve en televisión, con una brochita, como haciendo así. Bueno, pues no. Hay que darle a la pala y hay que sacar de todo y con mucho cuidado, porque no sea que en el sacao ese rompas algo, que la verdad es que hemos recuperado bastante cerámica y alguna bastante importante. Y luego se excavó bastante más y esa zona después ha quedado fotografiada, medida, porque esta mujer trae todos los temas de un topógrafo, o sea, lo mide todo, lo dibuja, lo fotografía, y luego se ha puesto una fibra que se llama un geotextil y después se ha echado otra vez tierra encima. O sea, que el día que se quiera seguir estudiando, no partimos de a ver qué nos encontramos. Sabemos que tenemos esto, lo que mide, dónde está el suelo, la roca viva y tal, y ya se puede trabajar. De aquí no nos queda nada. Probablemente el claustro que había aquí
alguien lo vendería, probablemente, porque falta completo. Y comunicaba, a los americanos, comunicaba con el claustro de los monjes por la escalera, que claro, esta es una escalera del siglo XXI, vamos, un apaño por peligroso, ¿no? Aquí tenía que haber una gran escalera y vemos que encima había otro arco que probablemente del piso de arriba pasaban directamente ahí los monjes. Bueno, de entre 50 y 80 personas cada día durante esa semana de voluntariado. Y no hemos usado más que betadine. O sea que a mí me pueden discutir la existencia de Dios, pero la del Ángel de la Guarda de Ríos Secos no. Porque no hemos tenido nada serio ni nada importante. Hay gente que no... Sí. Las dos paredes. Claro, porque ahí se ocupaban. También es cister. El tema del cister, la situación de las cosas, es un poco como es un Zara, que en todas partes es igual. Hay ciertas cosas que, bueno, pues esto es así, hay cosas que se repiten. Por aquí subían y en el piso de arriba tenían un dormitorio también. Un dormitorio que eran unos estaban arriba, otros estaban aquí, bajaban por estas escaleras y entraban por esta puerta a la iglesia a sus rezos. Yo, si nos importa, pasamos ahora a la sala capitular y acabamos ahí con... Yo luego, lo que me queráis preguntar, lo que queráis, después podéis subir. Esta es poca la distancia, es poquito recorrido. En medio de la escalera hay una habitación con una ventana así tronera, pero es que los que empiezan ancho acaban estrechito, desde donde se oye la iglesia. Entonces aquí esto tiene dos versiones. Una, que podría ser el lugar desde donde oían misa personas que estaban en la hospedería, igual estaban enfermos o pues, porque no contagies a otros, lo que fuera. Y luego una muy novelera que decía que podía ser la cárcel. Lo de la cárcel, pues eso suena novelero, pero realmente el abad podía impartir justicia. O sea que tenemos la duda. Ahora suele haber murciélagos. Pero luego, si queréis, podéis subir lo mismo, que os voy a decir el lugar desde la iglesia, se puede subir a la espadaña. Hay luz y está bien, y como todas estas escaleras se suben fácil y hay que bajar con cuidado, ¿vale? Misa, sobre todo en invierno, aquí, aunque la iglesia quedaba todo desangelado. Ahí se celebró de aquella época la última boda en el año 1965. Y a los pies están las 4 claves del refectorio, del comedor, que fue esa otra semana de voluntariado en la que se vació el comedor. Las claves esas salieron también con pintura rojo y azul, pero al secarse, porque estaba todo y la humedad conservaba el color, y al secarse hemos perdido el color. Es lo mismo que les estaba sucediendo. ¿Conocéis lo de los guerreros de Xi'an? Eso es en China. Bueno, han dejado de sacar, porque los sacan como de la poligrafía, pero
al secarse pierden el color. Entonces, bueno, pues hay que descubrir una forma de poder secar pero conservar el colorido. Y luego, bueno, pues ahí tenéis donde podéis comprar una orquídea, un imán, bueno, el planchanta es el típico, que es el que nos ayuda a poder seguir trabajando. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias.